Bien. Pues sí, ya tenemos unos cuantos espectadores. Muy buenas tardes a todos. A ver, vamos a comprobar que en el chat a partir de ahora ya podéis escribir todos, ya podremos estar en contacto a través del chat y las personas que van entrando ya nos van dando las buenas tardes. Perfecto. Fenomenal, ya vemos que estáis por ahí. Bien, pues vamos allá. Pues muy buenas tardes. Como decía, soy Lourdes García, de Comunicación y Proyectos de CEI Valencia. CEI, quien no lo sepa, pues os contamos que somos una organización en la que transformamos proyectos innovadores en negocios viables y sostenibles. Este es la sexta y última sesión del ciclo de Foro Emprendimiento con Talento, Oportunidades Emergentes en la Web3, que está financiado por la Generalitat Valenciana a través de IBACE. En este ciclo hemos hablado de tokenización, de NFTs, de criptos, de blockchain. Si os habéis perdido alguna de estas 6 sesiones, esta, como digo, es la sexta, las tenéis publicadas, tenéis las grabaciones en nuestra página web, en la web de CEI Valencia. Y bueno, hoy vamos a hablar del metaverso, en concreto de su rentabilidad. Y antes de presentar a los participantes, que ya los veis, que están aquí compartiendo pantalla conmigo, deciros, como os comentaba antes, que tenéis el chat a vuestra disposición para que vayáis dejando ahí vuestras preguntas y o bien seguramente sobre la marcha. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla la sesión y si no al final, pues bueno, las iremos leyendo para que en esta mesa redonda queden respondidas. Y bien, pues os damos ya paso, John, Soraya y Edgar. Tenemos a John Fernández, divulgador experto del ecosistema metaverso. Tenemos también a Soraya Cadalso, que es cofundadora de Utopion. Y tenemos a Edgar Martín Blas, de Utopía Guayallers. Pues muy buenas tardes a los tres. ¿Me escucháis bien, verdad? Estamos los 4 conectados. Perfecto. Fenomenal. Bien, pues vamos allá. Y si os parece, vamos a empezar por el principio. Y empezamos por ti, John. Sitúanos un poco. Vamos a ver, cuéntanos qué es el metaverso y si existe como tal, porque hay mucho ruido al respecto. Acótanos el tema. Bueno, a grandes rasgos, el metaverso, para el nivel más básico, que es la definición más básica, podríamos decir que el metaverso se puede definir como el sucesor del Internet que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Yo no diría que sería un sucesor, sino que sería más bien una evolución de lo que conocemos, implicando distintas tecnologías. Y respecto a si existe el metaverso a día de hoy, pues bueno, no me atrevería a decir que sí, pero tampoco que no. Pondría determinados matices al respecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas de esas tecnologías que van a estar involucradas en el famoso metaverso, pero no las tenemos correctamente desarrolladas o al menos no finalizadas como para que éstas se ensamblen todas en su conjunto y nos proporcionen una experiencia inmersiva. En este caso, si trasladamos el Internet actual a un mundo virtual en 3D, por ejemplo, tenemos esas tecnologías que aún les queda camino por desarrollarse para que nos otorguen una experiencia que sea mucho más gratificante que lo que conocemos hasta día de hoy. Esto, sumado a una red de experiencias y dispositivos, a herramientas, infraestructuras interconectadas, pues es lo que nos va a ofrecer ese sumum de experiencias que van a hacer que vivamos una realidad quizá distinta a la que vivimos a través de nuestro ordenador o de nuestro móvil a día de hoy. Vale, entonces podemos decir que sí que existe, pero con matices, ¿no? Bueno, sé que se está desarrollando más bien. Yo no me atrevo a decir que existe. Yo directamente, y lo sigo defendiendo desde mi primera ponencia y desde mi primera charla en Internet, yo creo que a día de hoy no existe. Creo que existen determinadas piezas del puzzle y que esas piezas se les está llamando metaverso porque componen esa definición final. ¿Que cada una de esas piezas sea el metaverso? Pues creo que un coche sin ruedas no funciona y que las ruedas también son partes del coche. Entonces, hasta que no tengamos esas ruedas completamente estructuradas, no podremos echar el metaverso a andar. O esa es mi opinión. Vale, gracias, John. Le vamos a dar paso a Soraya. Y Soraya, entonces, ¿qué es Utopion? Pues a ver, nosotros nos definimos como metaverso. Es verdad que Utopion, haciendo un poco de contexto, ¿no? De dónde surge el proyecto, llevamos 3 años desarrollando lo que a día de hoy es Utopion, pero el punto de partida fue Music Hood, que era una plataforma creada para
para los stakeholders de la música en ese momento, para darle un valor añadido a simplemente ver un vídeo y construir en torno a lo que es una experiencia mayor, ¿no? A través de esa interacción entre personas detrás de avatares. Entonces, bueno, esa evolución a nivel cuantitativo y cualitativo, después de pelearnos mucho con la tecnología, porque como bien dice John, yo también pienso que el metaverso está en construcción, se está construyendo. Todavía hay muchas limitaciones a nivel tecnológicas y los que estamos día a día peleándonos con esa tecnología, viendo esas limitaciones y pivotando a nivel de desarrollo, ¿no? Cómo vas hacia una funcionalidad, al final tienes que pivotar hacia cómo finalmente consigues desarrollarla y llevarla a cabo de la forma más eficaz y sobre todo más sencilla de cara al acceso a los usuarios. Y bueno, después de esa evolución, igual que hablamos de esa evolución de Internet, pues esa evolución de Musichood 1.0 a Utopion, lo que es a día de hoy, integrando toda la tecnología blockchain. A mí siempre me gusta hablar de casuísticas que son importantísimas, que son claves. Si hablamos de esa democratización del metaverso, el que sea accesible la tecnología para todos, ¿no? Desde cualquier, por así decirlo, punto geográfico y desde cualquier dispositivo. Entonces, bueno, Utopion es un metaverso que se define como, bueno, pues mundo virtual en el que puedes interactuar de forma social y económica. No hablamos de una escena en concreto, sino hablamos de un espacio que llamamos Welcome Plaza, donde acceden todos los usuarios, ya sea desde WebGL, que sería lo mismo que acceder a través de una web, y desde dispositivo móvil, que es nuestro foco desde el minuto uno, ¿no? Un poco trabajar esas casuísticas o esos factores desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista del tiempo, de los tiempos de cargas, de la experiencia del usuario, porque no hay referencias, tenemos referencias con videojuegos, pero que tiene que ser lo más sencillo posible en el momento que estamos de la tecnología, que estamos en un proceso de familiarización, de adopción y de acompañamiento con todos los conceptos, marcas, usuarios y personas en general y sociedad en general que quiere participar en el metaverso. Utopion es el metaverso del contenido, de la accesibilidad, de la democratización, desde las marcas pequeñas hasta las marcas grandes. Y eso es en lo que estamos luchando en el día a día. Vale, has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, Soraya, que has dicho que es una nueva forma, un espacio para interactuar tanto de forma social como económica. Vale, pero entiendo que es de una forma totalmente distinta, disruptiva, ¿no? A lo que venimos, lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, es importante un proceso de aprendizaje. Eso es. Yo siempre en entrevistas o en charlas o en ponencias en las que participo siempre me gusta decir que creo que uno de los valores añadidos que da Utopion a día de hoy como metaverso, ¿no? Y que seguramente otros proyectos también lo vayan a hacer, porque creo que es lo que tiene sentido, es ese acompañamiento desde el minuto uno, es decir, desde que alguien quiere estar dentro del metaverso y que no sabe cómo, ¿no? Nosotros recibimos muchísimos mails a diario de agencias de marcas e incluso creadores de contenido, gente que ya trabaja en otras plataformas y que busca nuevos canales de impacto y que realmente no sabe cómo está en el metaverso porque no sabe ni cómo se accede. Tampoco hay una línea, por así decirlo, entre metaversos porque hay distintos proyectos y que todos estamos luchando o dando esos primeros pasos de cara a esa interoperabilidad, a unir fuerzas. Y yo creo que es importante pues, hacer ese seguimiento y esa evolución en torno a la curva de aprendizaje que creo que es básico en el momento que estamos. Es decir, empecemos por lo básico y luego compliquémonos la vida, por así decirlo, cuando la tecnología nos lo permita. Esa interacción de la que hablabas, pues lo definimos como esa interacción social, como una nueva evolución o podríamos hacer un símil con la evolución de las redes sociales, de cómo nos comunicamos ahora mismo en la web 2.0 a través de ese Internet del like y cómo evolucionamos a ese Internet del token o de activos o de más libertad a nivel de datos y donde tú eres, por así decirlo, propietario y tú construyes tu propio Internet. Y de esa forma también puedes interactuar de forma económica, ya sea en tu espacio o dando a conocer tus proyectos, vendiendo productos, haciendo lanzamientos y creo que son las posibilidades, estas y mucho más que brinda el metaverso en estas primeras fases y que brindará muchas más. Eso ha sido una constante en las 6 sesiones que llevamos sobre Web3 y es hablar de las posibilidades que se conocen hasta el momento y que no se sabe las que están por venir, porque claro, es un mundo que estamos empezando a explorar y a mí me parece súper interesante y por lo menos estar ya pendiente, ¿no? de lo que se mueve.
Pues, Soraya, luego veremos un poquito de Utopion, nos dejarás entrar en el metaverso de Utopion, pero vamos ahora con Edgar, porque Edgar, te quería preguntar, como decía Soraya, estamos en un momento de aprendizaje, ¿no? Pero aún así, o sea, aunque es un momento de aprendizaje, que estamos dando los primeros pasos, ya hay empresas, ya hay interés por parte del entorno empresarial para estar ahí dentro. Vosotros, por ejemplo, estáis trabajando con Meta, con el metaverso de Facebook, y ya estáis trabajando también con empresas que crean sus propios metaversos. Corrígeme si me equivoco, yo creo que es así, pero si no, tú ahora lo explicas perfectamente, seguro. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cuál es vuestra experiencia y qué es lo que buscan las empresas, a partir de vuestra experiencia, qué es lo que buscan en el metaverso. Sí, un poco, yo creo que sobre todo el por qué de repente no hay esta especie de euforia, ¿no?, por el metaverso, porque yo le llamaría de esa forma, ¿no?, porque todo lo que se ha montado, ¿no?, a raíz del metaverso no es normal. O sea, que de repente una palabra que era de la ciencia ficción casi friki y residual, de repente se ha convertido en una especie de palabra, ¿no?, que cuando hemos estado, por ejemplo, hace poco en Dubái, en México o en París, es que es la palabra que está en todos lados, hasta incluso en el gobierno, ¿no? Yo creo que sobre todo es porque todas las revoluciones siempre tienen detrás una cosmovisión, que la cosmovisión es un poco dónde nos veremos dentro de unos años en esta cosa nueva, ¿no? Entonces, la cosmovisión del metaverso básicamente es muy atractiva, porque básicamente es lo que el usuario siempre ha soñado, que básicamente es entrar dentro del contenido, ¿no? Entonces, el contenido siempre estaba dentro de un marco, en un cuadro, en un iPad, en una tablet o lo que fuera, y de repente el metaverso nos permite entrar dentro del contenido y jugar o interactuar con más gente y estar dentro de otro mundo que para nosotros llegará un momento que será bastante real, ¿no? Entonces, es una cosmovisión muy poderosa que empezó primero ¿no?, con un poco con pequeñas innovaciones, ¿no?, como las Oculus en su momento, cuando ya apareció, por ejemplo, el tema de la blockchain y este tipo de cosas, que iban apuntando hacia eso. Entonces, todo se ha unificado, ¿no? Entonces, en esa palabra, que Meta lo hizo muy sabiamente, evidentemente, para copar un poco la categoría, ¿no?, que era una jugada muy arriesgada, porque era como anuncio, ¿no?, que el metaverso se va a construir y yo me llamo Meta, ¿no? Entonces, eso evidentemente genera una especie de histeria, ¿no?, que todo el mundo era como, pues el nuevo oro, ¿no?, en la conquista del oeste. Pero es que el mundo, yo creo, se mueve así, ¿vale? Realmente, si tú te vas un poco a la época de Internet, cuando Internet se creó era para bibliotecas, conectar bibliotecas o temas militares, básicamente. Pero luego hubo un momento que alguien dijo, oye, que acabo de facturar mi primer euro, ¿no?, o dólar en esto que se llama Internet. Y de repente, ¡pua!, todo el mundo entró, tuvo una burbuja, se depuró mucho y estuvo a punto incluso de no quebrar Internet, porque nunca hubiera quebrado, pero sí, yo me acuerdo que el 70-80% del negocio se fue a pique, la burbuja está cuando aquello de Terra y tal, ¿no? Y luego ya se profesionalizó y se convirtió ya en un canal nuevo, que era Internet, con todas las posibilidades que han venido con los años después, ¿no? Entonces, yo creo que el metaverso es una cosmovisión que ha enganchado muy bien con la gente, pero porque ha activado el niño interior de todo el mundo. O sea, curiosamente, todos tenemos un niño interior que le gusta jugar, que le gusta experimentar, joder, que se arriesga, ¿no?, y que incluso sin plan se lanza a cosas sin plan. Entonces, esto ha activado el niño interior de gente muy poderosa, que vale, es un reto, es algo a lo que tenemos que aspirar porque es interesante el concepto al que se va, pero vamos a estrellarnos contra ese recorrido. O sea, vamos a intentar hacerlo, pero evidentemente sufriremos, tendremos alegrías, etcétera, pero es ilusionante. Entonces, eso lo que ha supuesto para el mundo entero es un reto. Y cuando la gente tiene un reto en la cabeza, no se lo sacas. O sea, si el tema es que el problema que tenemos es que el metaverso va a ocurrir sí o sí porque está en la mente de gente muy lista que está ya pensando cómo solucionar los problemas de las gafas, cómo solucionar los problemas de la interoperabilidad. Hay empresas metiendo billones directamente que incluso algunas lo perderán, otras lo ganarán y habrá mucho darwinismo, ¿no?, en estos años. Pero si te fijas, todos, cuando hablas, incluso con la gente del sector o cuando hemos estado en los últimos viajes y tal, todo es que hay que construirlo, porque es tan chulo lo que viene que evidentemente deja ese Internet que habíamos conocido como un paso anterior, digamos, ¿no? Que evidentemente convivirán, o sea, estará el mundo plano para trabajar con tu banco y cosas así, y luego estará el metaverso para cosas mucho más atractivas. Entonces, dentro de esa activación que ha hecho emocional a muchísima gente, que es increíble. O sea, lo que se está viviendo en estos años, acordaos, porque es histórico. O sea, es como una especie de cuando se inventó el cine, ¿no?, que al principio era una fricada de
casi de feria, ¿no? Que era, oye, mira, que viene un tren, ¿no? Y parece que se mueve y luego se ha convertido en una industria que mueve billones, ¿no? En el mundo. Entonces, al abrirse esta cosmovisión y jugar, las marcas, evidentemente que son muy astutas, se han querido meter, pero ya no solo por la cosmovisión y vamos a jugar con la tecnología, como era los primeros años, por ejemplo, cuando empezamos en 2013, que era más, oye, hay una nueva tecnología, pues vamos a trabajar con ella por el puro marketing, digamos. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora el metaverso ya empieza a estar poblado en sus diferentes fases iniciales, que no están interconectadas, pero luego lo estarán, por personas a nivel masivo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de protometaversos como Zepeto, que es un protometaverso coreano en toda la zona de Asia y tal, que empieza a tener ya 350 millones de usuarios que están comprando ropas virtuales, que van a los padres y les ponen el móvil y le dicen, cómpramelo. O sea, porque tengo aquí de repente un abrigo de Gucci, no sé qué, y de repente eso es lo que ha acelerado todo, además, porque es una conmovisión muy potente, marcas que quieren jugar con ese nuevo canal porque están aburridos ya a lo mejor de los spots y un montón de cosas, y luego una generación nueva que es la Z y la Alfa, que ya vienen empujando porque esa gente, todo su dinero prácticamente se lo gastan en ítems virtuales. Yo, por ejemplo, mi hijo tiene 14 años y todo el dinero que le doy al mes, prácticamente en un 90% son cosas virtuales. O sea, me viene con, pues eso, con un carrito y dice, paga. Te la hago yo, clic, y de repente ya he activado pues suscripciones, de todo, o sea, de todo tipo de cosas. Esa generación no ve la tele. Internet lo ve como una herramienta, ¿no? De consulta y está muy bien y tal, pero ellos lo que han hecho ha sido sustituir lo que era el patio de juego que antes tenías tú en tu barrio por el metaverso. ¿Eso es bueno o malo? Pues trae un nuevo tipo de usuario que tiene sus amigos en el mundo real, pero tiene muchísimos que está desarrollando en estos nuevos metaversos. ¿Cuánto tiene eso de evolución? Prácticamente infinito. Por eso la palabra metaverso y la cosmovisión que viene del metaverso es tan grande, porque realmente cuando te pones a analizar con estas marcas que estamos trabajando, habíamos trabajado ya vamos por 95 marcas y 230 proyectos, no del metaverso, sino del metaverso ahora, evidentemente, y luego virtuales, aumentado y un montón de cosas, y todos, evidentemente, pues ven que es infinito, entonces vamos a jugar con ello, ¿no? Sabiendo que puede haber piedras, vamos a caernos, va a haber de todo, pero es que la vida es así, básicamente. Entonces, vamos a jugar y hacerlo, ¿no? Entonces, yo estoy en un momento ahora, por ejemplo, que creo que va a ser histórico, ¿vale? Porque se está definiendo, los pilares se están creando ahora y luego, como bien decíais antes, el metaverso hay trozos, pero ¿cuándo va a ser el día cero? O sea, ese día cero que digamos, ya está el metaverso. Yo creo que va a ser cuando haya estándares, simplemente que ya cada uno de estos mundos virtuales pues estén todos más o menos realizados con unas tecnologías compatibles y haya una blockchain, ¿no? que haga que tu identidad pueda fluir dentro de esos metaversos y llevarte tu identidad, tu wallet, tus posesiones NFTs y tropecientas cosas más, y tú tengas la sensación de he entrado a un mundo poblado de muchos mundos, no solo a uno, ¿no? Entonces, eso todavía no ha ocurrido, pero por eso se están creando ahora los estándares en el Metaverse Standard Forum y todo esto, y hay unas reuniones tremendas, pues nosotros con las reuniones que estamos teniendo con grandes marcas y las tecnológicas que están detrás, el hablar entre todos para construir el metaverso está empezando a ocurrir. Y eso es muy interesante. Yo creo que en 2023 será ese año que más o menos ya haya unos estándares en muchas cosas. Pero la foto finish es que lo mismo tardamos décadas porque va a ir evolucionando. Igual que la foto inicial de Internet es muy diferente de ese Internet que hay ahora, ¿no? Irá evolucionando y ya está. Pero el 1.0 creo que sí que es próximo. Yo creo que lo vamos a ver en los próximos 2-3 años por esa interconexión, ¿no? Yo creo que es muy interesante y las marcas están todas pues deseando jugar con ello, pero con cuidado también. Pero Edgar, mira, tú has hablado, por ejemplo, de Gucci, ¿vale? Claro, me gustaría saber las pymes, qué recorrido tienen ahora mismo dentro del metaverso. Creo que John quería aportar algo a lo que tú estabas diciendo, Edgar. No sé si quieres aportar alguna cosa y luego entramos en lo que os estaba preguntando. Bueno, yo tengo como varios apuntes. Yo entiendo las dos visiones más empresariales y yo que provengo del sector de los videojuegos, creo que ya existía esa faceta social y económica en los videojuegos. En cualquier videojuego de MMO masivo había facetas sociables, facetas económicas más limitadas y más controladas.
creo que esto está evolucionando. Luego, respecto al término del protometaverso que ha dicho Edgar, creo que se está aprovechando determinados videojuegos que ya existen para adoptar el término y esos estándares como multijugador masivo, como que sea simultáneo una partida sincronizada, etcétera, etcétera. Y es por eso que muchas marcas no se están yendo quizá a determinados metaversos en blockchain, sino que están arriesgando más por donde están ahora las generaciones jóvenes, que son Fortnite, Roblox y Minecraft, porque son videojuegos multijugadores masivos con millones y millones de usuarios, y ahí también están entrando las marcas. Por eso yo, a la hora de tener una visión como empresa, digo, me establezco en un proyecto que, aunque sea un videojuego y quizá no tenga esa realidad tan inmersiva con VR o cualquier tipo de tecnología más disruptiva, me establezco ahí con una capacidad de masa de usuarios más pequeña, o me voy a un videojuego donde sé que hay un potencial cliente mucho más inmediato, ¿vale? Entonces, así como MediaMarkt entró en Fortnite y otras marcas, Hyundai, Adidas, Nike, han podido entrar de determinada manera, el tema que ha dicho Edgar de Zepeto con la ropa virtual. Bueno, es que el tema de la ropa virtual, que al final no dejan de ser skins para tu propio avatar, también existen en los videojuegos y se han comprado de toda la vida. En Pay to Win, jugando para ganar, que te otorgan determinados stats que aumentan tus habilidades, o simplemente cosmético, ¿no? En Counter-Strike tienes cualquier tipo de arma con distintos colores para diferenciarte del resto, que al final esa cosmética que puedes obtener en un metaverso como Decentraland o The Sandbox o en cualquier otro proyecto, lo que busca es primero diferenciarte del resto, tener un estatus determinado y también dar a conocer pues, que tú tienes una prenda limitada y que tu economía quizás es más boyante que el de al lado, ¿no? Al final es un poco como en la vida real, el que viste del Zara, el que viste de Nike y el que viste de Gucci o de Armani, etcétera, etcétera. Al final es un poco, ¿no? Un poco eso. Y bueno, yo creo que en el tema del metaverso, como dice Edgar, puede que tengamos una versión 1.0 en los próximos años, pero ahora mi visión es que las empresas donde tienen quizá un filón más aproximado es en el producto ad hoc, ¿no? En el producto que es determinado para esas empresas y concreto. Creo que en los proyectos blockchain actuales el riesgo y la volatilidad de pérdida es exponencialmente agresiva. Yo sé que se han establecido muchas marcas en Decentraland, en The Sandbox, todo está muy bien, muy bonito, pero la realidad es que la masa crítica la masa de usuarios de esos proyectos es ínfima, pero ínfima, ínfima, que te sale mejor poner casi un panel publicitario en las marquesinas de los autobuses de tu ciudad. O sea, yo lo veo de esa manera, pensándolo de una forma inteligente. ¿Qué pasa? Que estas marcas que han entrado, el hacer una inversión en estos proyectos es algo que les supone una cosa residual. Entonces, quizá para una pyme es un importe algo más alto. En su día, cuando hubo el boom en el anuncio de Meta, los terrenos de Decentraland y de Sandbox llegaron a precios desorbitados, partiendo de una base de $40.000 hasta cientos de miles de dólares. A día de hoy, con toda esta bajada que ha habido también con el tema de las criptomonedas, que al final también de determinada manera afecta a estos proyectos integrados en blockchain con su propia criptomoneda, ha hecho que estos terrenos bajen a un precio de 8.000. Entonces, podríamos determinar que además existe cierta burbuja en el ámbito económico y en el ámbito social de estos proyectos. Entonces, yo lo veo que a Edgar lo conozco también y a Soraya, sé que están desarrollando grandes productos, pero creo que la visión directa desde mi punto de vista como gamer, como tester de plataformas, etcétera, etcétera, creo que las plataformas actuales dejan bastante que desear, y a la hora de adoptar la tecnología futura, las gafas VR, etcétera, etcétera, creo que estamos también en ese punto verde que debe evolucionar para que haya una adopción, porque no todo el mundo en su casa tiene unas gafas, pero todo el mundo en su casa tiene un móvil. Entonces, quizá ahí tendríamos que reenfocar nuestro punto de vista a la hora de generar quizá un negocio o un retorno de la inversión. Es mi punto de vista y ahí lo dejo a debate. Pues exacto, el debate está servido, desde luego. Vamos a ver, Soraya, a ver, en el caso que decía John, en Utopion, por ejemplo, una pyme, porque, bueno, John ha cogido un poco el testigo de lo que yo estaba comentando, ¿no? Que Edgar había hablado de Gucci, grandes marcas, grandes empresas, pero una pyme, por ejemplo, en Utopion,
¿qué puede hacer? ¿Qué acciones? Entiendo que sobre todo, y corrígeme si me equivoco, entiendo que sobre todo una empresa dentro del metaverso ahora mismo lo que se puede manejar es en acciones de marketing, entiendo, ¿no? De marketing, de marca, probablemente sean más que yo no conozca, pero así dentro de mis pequeñitos conocimientos yo creo que va sobre todo por ahí. Entonces, ¿a una pyme le sale rentable estar en el metaverso para darse a conocer? A ver, aquí hay varios matices, ¿no? Teniendo en cuenta que es lo que explicaba, ¿no? En el caso de nuestro proyecto, lo que apostamos es por crear esa comunidad, no solo de un espacio, una escena, que al final es otro tipo de concepto de cómo integras una marca porque quieres hacer una activación, pues ya sea de VR, de AR, en físico, en virtual, ambos. Nosotros los proyectos que tenemos, que van desde proyectos más grandes a proyectos más pequeños o empresas más pequeñas, te puedo poner un ejemplo de los últimos espacios, por así decirlo, que hemos empezado a desarrollar acciones, en el caso del ámbito sanitario, ¿no? Que salió en varios medios, Gaceta Médica, etc. En este caso sí que se optó por un proyecto diferenciador, ya que hablábamos de un contenido exclusivo. Creo que también hay que darle una vuelta más a qué contenido es el que vas a emitir dentro de un espacio virtual que se va a crear ad hoc según las necesidades del cliente, de la empresa y sobre todo de los acuerdos que cierre con terceros esa empresa. Entonces, bueno, como hablábamos, se crea este proyecto del ámbito sanitario que se llama Hospital Metaverse. Nuestro equipo desarrolla ad hoc esa escena virtual que está dentro de uno de nuestros terrenos o terras virtuales, que hablamos que son 1000 en las dos verticales, no solo de música y deporte, sino que hay más actividades alrededor. Entonces, bueno, detrás de este proyecto hay gente tanto sobre todo del ámbito sanitario, farmacéutica, y lo que desarrollan es pues tanto esa virtualización donde integran esos patrocinadores o proyectos con los que trabajan, y además de generar esas ponencias exclusivas que en vez de traer pues, a médicos ilustres de cualquier parte a nivel geográfico, sino que deciden hacer una programación exclusiva, lo asocian a un ticketing. En nuestro caso, desde el minuto 1, todas las escenas virtuales, todas las pantallas, escenas virtuales con contenido real, con uno o más elementos dependiendo del tamaño de la escena, siempre se pueden vincular a un ticketing o a un código. Entonces, de esta forma se crea una programación de ponencias como decía, ¿no? Del ámbito sanitario, farmacéutica, presentando proyectos, y el ticket rondaba los 200 euros. Se vendieron más de 120 tickets. Entonces, bueno, pues si hablamos por bajarlo a tierra, no hablar de si creo que es rentable, te hablo de un caso real que ha ocurrido dentro de nuestra plataforma y que sí que hemos visto rentabilidad, buena rentabilidad, y sobre todo también a nivel de comunicación con ese PR, de ser pioneros, que creo que es importante, ser pioneros, arriesgar, empezar con esa parte de, por así decirlo, ser early adopters o adopción a través del metaverso. Y de tal forma, bueno, pues en marzo tenemos el siguiente evento que va a ser todavía más grande, ¿no? Está claro que a mí no me gusta nunca hablar de cifras que sea ahora súper rentable, porque la realidad es que estamos en esa fase de adopción, igual que tenemos a creadores de contenido que siguen haciendo lo mismo que están haciendo en Twitch, en otros canales de impacto, donde al final es video chat y que funciona perfectamente, y cómo empiezan esos creadores de contenido como a explorar nuevos canales de impacto, pero de ahí siempre nosotros lo que intentamos ser es lo más transparente posible, y por así decirlo, el ratio de conversión pues es mínimo, porque todavía estamos hablando de tecnologías nuevas. Pero yo creo que con un buen planteamiento, con una parte creativa a nivel de cómo posicionar tu pyme, si realmente quieres hacer una acción de gamificación, posicionarte ya en una comunidad donde hay más actividades y donde vas a poder acceder, como bien decía John, de una forma sencilla, a través de un dispositivo móvil o desde un ordenador, que creo que es también el valor diferencial, el decir, me permite acceder desde cualquier dispositivo, no tengo que desplazarme y puedo pues, conectar o crear esa comunidad. Creo que sí que puede ser rentable, que todavía hay que trabajarlo mucho, y que no solo sirve con solo el PR, sino que hay que hacer más actividades relacionadas con diferenciarse básicamente, ¿no?
puedo hablar también de otro de los acuerdos que hemos cerrado, que también salió en bastantes medios, el acuerdo que hicimos con Exterior Plus, que es por así decirlo, una empresa líder en la explotación de publicidad a nivel exterior, ¿no? Como todos esos MUPIs, marquesinas que gestionan a nivel España, pues decidieron que había que darle o empezar o ser pioneros y ofrecerle a sus clientes, entre ellos Netflix, el poder hacer pues esas activaciones espejo, igual que cogen y brandean el rooftop de un hotel en el centro de Madrid, el poder hacerlo también en el metaverso, ¿no? El conectar esa palabra que a mí me gusta mucho utilizar, la unión entre el físico y el digital, para empezar a fomentar las experiencias y el poder empezar a crear esa adopción en torno al metaverso y que cada vez esos proyectos dentro sean más rentables. Nosotros hemos vivido casos de rentabilidad, ya no solo a nivel de comprar un terreno, hacer una acción con una marca, sino que el propio propietario de un espacio ha creado contenido y ha rentabilizado y ha monetizado. Se puede y es caso, y lo hemos visto, validación casi desde nuestro comienzo en Music Hood, cuando hicimos Oro Viejo de Dignano, donde se vendieron tickets, o la virtualización de la primera sala de conciertos para el Grupo Mau, donde se hizo un talent asociado a un festival, y sí que hemos visto validación de esa parte de monetización, de ya no solo hacer una activación de marca, sino dentro de ese espacio también monetizar a través de, bueno, pues de vender producto o incluso asociarla a ticketing, como puede ser también en el ámbito educativo, que creo que también a nivel de formación también hay muchísimas posibilidades y es donde creo que también se puede crear comunidad, ¿no? Nosotros estamos hablando con muchos centros docentes y ya acabo, perdonad porque es que me puedo tirar hablando mucho rato, pero creo que es importante que en ciertos ámbitos sí que se puede crear comunidad, ¿no? El tener una comunidad en un ámbito educativo donde entran los alumnos, donde pueden hablar directamente con profesores, solventar dudas en tiempo real porque puedes interactuar con otro usuario en tiempo real mientras ves contenido o aprendes. Creo que hay muchas opciones y nosotros estamos estudiando todas. Para nosotros es igual de válido que Utopion apueste por proyectos grandes y grandes marcas, pero también apostamos por proyectos más pequeños, creadores de contenido, para dar la oportunidad a cualquier persona desde cualquier parte del mundo, que al final es un poco la línea que seguimos desde el principio con esa democratización. Soraya, no pidas disculpas, es súper interesante lo que estás contando y muy ilustrativo y muy gráfico, la verdad. Edgar, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú consideras que para una pyme es rentable y es accesible el metaverso? Yo creo que sobre todo, por ahora es un tema exploratorio, ¿no? Que al final hay, pues eso, como un mundo nuevo que se abre y que cada uno tiene que buscar su lugar. Lo bueno que tiene que hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, la diferencia del metaverso con el gaming es que el gaming es gaming, o sea, es para jugar, ¿no? Pues un Fortnite, el otro. Y el metaverso es como mucho del gaming, pero llevado a entornos que puede ser juego o no, ¿no? Puede ser cualquier tipo de cosa. Entonces, claro, una pyme que puede hacer, pues por un lado, evidentemente, puede trasladar su producto hacia intentar, ¿no? Ver cómo colocarlo dentro del metaverso o al revés, transformarse y convertirse en alguien del metaverso, ¿no? O sea, una marca nueva que nazca de esa pequeña pyme y se convierta en un modelo de negocio nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, para poner ejemplos gráficos, uno que estamos desarrollando, ¿vale? Que justo hemos venido de hacer presentaciones en Dubái, en Francia y en México, que ha sido bastante exitoso, ¿no? Ya daremos datos dentro de poco. Por ejemplo, es el wellness, ¿no? Mira, aquí voy a poner... Aquí tenemos al doctor Deepak Chopra, ¿no? Que es una persona, que es una empresa en sí. Yo no le conocía, ¿vale? Yo le conocí a partir de los primeros proyectos que empezamos con él, pero él es muy innovador, ¿no? Entonces es alguien que de repente su mundo, que es pues el tema del yoga, el conocerte a ti mismo, etcétera, que él escribe libros, es uno de las personas que más libros venden en el mundo y tiene una comunidad de millones y millones, o sea, estamos hablando de decenas y decenas de millones de personas en el mundo que le siguen, ¿no? Entonces, él es una persona que al final tiene un emporio, vamos a llamar, de productos, y cuando entendió el metaverso, dijo, hey, esto me abre una nueva vía porque esa inmersión, ¿no? Que puedes hacer en ese otro mundo te puede ayudar para mejorar tú como persona o sentirte mejor o incluso de alguna forma tratarte mentalmente, ¿no? Porque de repente a lo mejor un día te sientas mal o cosas así, ¿no? Y él ya estaba haciendo pruebas
con chatbots, por ejemplo, en la India, de prevención de suicidios y cosas así. Y entonces con él estamos trabajando en un metaverso que va a estar dentro del proyecto que estamos desarrollando. Entonces, ¿cómo se ha reconvertido en esto, ¿no? Él lo que se ha creado, como tiene un fenómeno fan brutal, o sea, él cuando habla, básicamente, el mundo tiembla, ¿no? Porque él va un poco diciendo tendencias, ¿no? Pues, para sentirte bien y cosas así, y recomienda muchas cosas y tal. Entonces, lo primero es un punto de conexión con él. O sea, el metaverso es un lugar donde vas a estar con Deepak. Entonces, él va a estar ahí dentro, entonces va a haber sesiones, entonces dentro de ese mundo de Deepak, lo que estamos creando primero es la casa, ¿vale? Entonces, la casa es un NFT. Entonces, ese NFT, tú, cuando accedes al mundo de Deepak, que ya lo han podido probar en Dubái y en varios sitios, tú puedes acceder con entradas para ver todo el contenido como una especie de suscripción, ¿no? Que se va a ir generando a futuro, inmersivo, social, etcétera, etcétera, o tener como la superentrada, ¿no? Que la superentrada será ese NFT que te desbloquea no solo cosas en el metaverso, sino en el mundo físico. Entonces, tú puedes, con ese super NFT, ir a todo lo que ocurra a partir del futuro en el metaverso y todos los eventos donde él habla, donde da sus charlas, yo qué sé, cosas, eventos, ¿no? Enormes que hace. Por ejemplo, en Los Ángeles, que estuvimos en uno que es un teatro inmersivo brutal y tal, pues tú tienes desbloqueado ya eso. Entonces tiene un coste muy alto, ¿no? Ese NFT. Entonces, ¿cómo va a funcionar, no? Entonces, él, dentro de ese ecosistema y esa gente, ¿no? Que le sigue, pues es un punto de conexión con ellos. Entonces, estamos ya trabajando para todos esos contenidos que van a venir al futuro con el sello de Deepak. Pero lo más importante es esa conexión con el mundo físico. Cuando tú adquieres ese NFT, que es como la casa completa, ¿no? Tú adquieres una casa, vas a ser dentro de ese metaverso como vecino de Deepak, porque estamos creando una especie de mundo con urbanización, y te activa que además los planos de esa casa que él ha diseñado con un arquitecto muy famoso en Estados Unidos pasan a ser propiedad intelectual tuya. Entonces tú puedes construir una casa con el sello de Deepak en un terreno, pues en España o donde lo tengas, y entonces el NFT te habilita que tú trabajas con ellos para adaptar esta casa a tus necesidades. Entonces, tú tienes tu casa by Deepak, ¿no? Que es como esa combinación entre naturaleza, bienestar, etcétera. Y luego en el metaverso tienes un mundo que continúa con esa casa, con un montón de actividades muy cercanas con él, ¿vale? Bueno, pues ya daremos datos dentro de poco, pero se nos ha ido de las manos. Básicamente es el titular, ¿vale? Entonces, os pongo un vídeo, ¿vale? Para que lo veáis en directo. ¿Se oye el audio? No. Vale, espera. Entonces, espera, que tengo que compartir con audio. Siempre se me olvida, siempre, siempre. Vale, un segundito. Mira, mientras tanto, le digo a Natalia Pedrajas que ahora mismo respondemos sus preguntas, que está lanzándonos preguntas por el chat. Ahora mismo estamos con ella. Vale, aquí hay una cosa muy importante también, que era lo que hablábamos del tema de la inmersión, ¿vale? Una cosa que creo sobre el metaverso es que va mucho más allá del videojuego que tú puedes ver a día de hoy en una pantalla, ¿no? Porque la pantalla siempre te limita a ser un frame. Es como la película de Mary Poppins, cuando va al parque y tiene un cuadro en el suelo y dice, vamos dentro del cuadro. Pues eso es el metaverso. Básicamente es entrar dentro del contenido. Entonces, lo que estamos ahora luchando mucho es como elevar mucho la calidad de inmersión, evidentemente a través de gafas, también adaptable a móvil y a tablet y a todo, ¿vale? Pero que mantenga un equilibrio, digamos, en una calidad muy, muy bestia, porque se están empezando a habilitar lo que llamamos el metaverso high-end, ¿vale? Dentro de muy poco, Nvidia, Amazon y grandes tipo Verizon, etcétera, están trabajando en lo que se llama el pixel streaming y el render cloud, que es la gafa no calcula el metaverso a nivel gráfico, que eso es una problemática, por eso son grandes, pesadas, tienen baterías, sino que la nube calcula gráficamente el metaverso a lo bestia y tú lo vas consumiendo en función de lo que tú estés haciendo dentro. Entonces, eso están a tope. Nvidia, por ejemplo, ha creado Omniverse, que va un poco en esa línea. De hecho, nosotros estamos hablando con ellos ahora también para que nos cuenten toda la ingeniería que están metiendo detrás. Entonces, este tipo de proyectos lo que estamos haciendo es construimos en una alta calidad que luego la podemos downgradear hasta un nivel de verla prácticamente en un móvil, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nos permite manejarnos en los próximos años de calidad del metaverso. Entonces, en este caso lo estamos aplicando, ¿no? Entonces, bueno, pongo un vídeo para que veáis un poco por dónde va. Welcome to your journey into the Chopraverse
and the houses of enlightenment. These homes of enlightenment are homes of infinite possibilities. Let us understand the multi-dimensionality of experience, and let us make the home and our homes the catalysts for the integration of body, mind, and spirit, and the source of all experience. We will be bringing curated well-being experiences and integrate the Chopraverse with in real life opportunities to build your own well-being homes via NFTs that will provide you access to the Chopraverse and building floor plans for architects. This experience is a collaboration between Utopia Voyages and Seva Life. Vale, y un poco sería, en resumen, eso. O sea, cada uno va a encontrar su lugar, evidentemente. Es un tema básicamente de tiempo. Habrá empresas que tengan que reconvertirse totalmente y ir a algo nuevo, pero en caso de Deepak es alguien que viene del mundo antiguo. O sea, estamos hablando de hace muchos años, porque este señor tiene muchos años ya, y cómo él ha entendido todo esto que viene, la trascendentalidad de lo que viene de tú entrar a otro mundo virtual y luego generar negocio, porque en ese momento que le hemos empezado ya a mover a nivel internacional todo esto que viene con las suscripciones, etcétera, etcétera, ojo, ¿vale? Luego ya daremos datos, pero viene fuerte. Entonces, hay una necesidad, digamos, del metaverso. O sea, realmente hay gente que está dispuesta ya a meterse, ser una especie de beta tester, ¿no? De cosas que se van a ir creando. Y lo importante de ahí, como bien decía Soraya, son las comunidades. Al final, no es tanto lanzo esto y a ver qué pasa, como ha habido muchos casos, ¿no? Que al final, pues te vienen 5, no sé si el otro día salió que la Comunidad Europea había lanzado un metaverso que habían entrado 5 o algo así, ¿no? Porque no tienes una comunidad, evidentemente, que previamente ya desea entrar. Entonces, lo importante es, primero, descubrir esas comunidades dónde están, que pueden estar desde un youtuber a un cantante o pasando por, yo sé, un personaje virtual, ¿no? Y a partir de ahí construir el metaverso en base a esas grandes comunidades. Y yo creo que eso va a hacer que se acelere a una velocidad astronómica, ¿vale? Porque lo estamos viendo. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que estás diciendo en este punto. Creo que lo importante, nosotros cuando cerramos un proyecto no nos fijamos tanto a lo mejor, aunque suene un poco, pueda parecer un poco hipócrita en esa facturación, sino que creemos que realmente lo que va a hacer crecer al proyecto en sí es cerrar acuerdos donde haya un mapa de trabajo, donde se vaya a generar contenido, porque al final ese proyecto de continuo contenido que aporte, que enriquezca la comunidad de otros terrenos y de espacios donde ocurren cosas, y cerrando muchísimos acuerdos así, con un trabajo detrás de esa programación. Pues hoy cerraba hoy un proyecto donde va a haber contenido todo el 2023. Y estamos hablando de un contrato de un año y luego se verá, ¿no? Entonces, esos son los verdaderos proyectos que a nosotros nos hacen ilusión, aunque a lo mejor no estés facturando como se factura, a lo mejor haciendo una activación de marca o haciendo una escena increíble, porque la experiencia lo es a través de VR o de realidad aumentada, sino creo que al final hay que pensar de forma largoplacista, y ese tipo de acuerdos que sabes que van a llenar con un solo concepto de contenido a la plataforma, creo que es lo que va a hacer, por así decirlo, que crezca y las marcas al final pues tengan esa rentabilidad de la que hablábamos, Lourdes, de decir, estoy aquí, he sido un early adopter, se ha apostado por estar o ser de los pioneros, pero es que ahora estoy en una comunidad donde ocurren cosas, donde no accedo porque soy la comunidad que arrastra un evento en concreto, sino que al final quiero acceder a un metaverso porque realmente puedo aprender, puedo conocer gente, puedo practicar deporte, puedo tener, pues, conocer a alguien que me aporte bienestar, ¿no? O que me dé pautas a la hora de cómo canalizar la energía, y creo que al final es ese concepto de gatekeeper que entro en el metaverso y voy a tener todo lo que necesito, ¿no? Desde el punto de vista, igual que ahora consulto en internet, en lo que tenemos ahora el 2.0, ¿no? Y voy de web en web, el poder de cara a un futuro, ¿no? Esa interoperabilidad. Leía una noticia esta semana que es de octubre de la Comisión Europea que decía que finalmente, o sea, que en 2023 toda esa regulación
del espacio digital será también en torno al metaverso, ¿no? El hecho se van a asegurar de que al final los proyectos que se están creando tengan esa base interoperable, como bien decía también Edgar, pues Metaverse Standard Forum, ciertas asociaciones contributivas de cara a un desarrollo en una línea y que todos los proyectos de metaverso a nivel mundial podamos en un futuro conectarnos porque estamos al tanto de cómo se desarrollan. Pues decía la Comisión Europea que era importante pues al final en 2023 regular y que entre sus planes está el metaverso de cara a esa interoperabilidad y sobre todo para combatir, que creo que es lo más importante, de hecho, creo que es el foco principal de la Web 3.0, que es un Internet mucho más justo, mucho más democratizado, en el que los datos no están a manos de unos pocos. El hecho de crear esa base interoperable entre proyectos, esa regularización de cara a que no haya abusos de monopolio y que al final el metaverso sea Meta y sea algunos más, ¿no? Que al final, igual que accedes a una web a recibir cursos formativos o a hacer un máster online, también puedes hacer pasar a otros tipos de proyectos donde bueno, pues, a lo mejor el punto fuerte es el ocio o es la arquitectura o etc. Que creo que es lo importante. A Natalia se le están acumulando las preguntas y os prometo que a mí también. Pero bueno, John, te doy paso porque no sé si querías aportar algo más al respecto. Bueno, por aportar, se pueden abordar tantas cosas, pero bueno, yo dirigiéndome un poco a la gente y al empresario incluso, pero como persona, cuando se creó esto del metaverso, la gente tenía y sigue teniendo la visión, y no nos engañemos, de Avatar, Ready Player One, Matrix. La visión que tiene la gente del metaverso es vivir una vida mucho más allá, paralela, de determinada manera, que nos distraiga un poco de nuestra vida cotidiana, que nos haga vivir otras experiencias, que también nos permita desarrollar negocios, que incluso sean más fructíferos que el que tenemos en la vida real de determinada manera. Que nos haga romper fronteras a través, por ejemplo, del natural speech, de inteligencia artificial, que nos permita simultáneamente la traducción, mediante esta inteligencia artificial, la traducción de idiomas de uno a otro, de usuario A a usuario B, a través de una máquina, o el NPL, ¿no? El procesamiento lingüístico de persona a máquina, con ese NPC, ¿no? Con ese NPC que viene a ser esa persona que no es humana, que es máquina, pero que además por inteligencia artificial te contesta, tiene una bidireccionalidad en el discurso y además piensa por sí misma, ¿no? Yo creo que esa es la visión que tiene la gente como punto final de las cosas. Creo que para eso queda mucho. Ahora mismo tenemos una serie en Amazon Prime que yo la recomiendo, se llama The Peripheral, que habla un poco de todo esto, donde ahora estamos en un simulador virtual, pero donde la gente lo vive es donde ya manejas un cuerpo, ¿no? Por aquí viene el transhumanismo, el chip neuronal de Elon Musk, que va a permitirnos abrir un móvil, abrir un coche a través del pensamiento, pero también ese pensamiento será controlado de determinada manera, ¿no? Podríamos entrar aquí en una vorágine de conceptos, pero dirigiéndonos al tema de las empresas y a lo que han dicho Soraya y Edgar, aquí yo veo que, por ejemplo, con el Chopraverse que ha presentado Edgar, que era un vídeo renderizado, creo que no era una escena real de juego. No, es real. Sí. Es real. Pues sí. Aun siendo real, gráficamente es excepcional, o sea, es increíble. Y la pregunta que a mí me surge en este caso es, siendo tan excepcional gráficamente, ¿cuántas personas pueden acceder a ese entorno desde un dispositivo? Porque yo he jugado a videojuegos con ese entorno excepcional y requieren de una potencia gráfica no al alcance de todos. Entonces, claro, yo digo, Chopraverse, el tío vende muchos libros, la verdad que no lo conozco, pero el tío vende muchos libros y tendrá muchos usuarios, millones. ¿Cuántos millones de esos usuarios, cuántos millones pueden acceder a comprar una land, una casa? ¿Cuántos pueden acceder desde su ordenador sin que la experiencia no sea engorrosa, no sea con un frame rate muy bajo, con un delay? Porque has hablado también de ese stream, ¿no? De esa computación en la nube de Omniverse, que está desarrollando Omniverse y otras compañías. Hay que recordar que ya ha habido compañías que han desarrollado videojuegos en streaming y que eran
eran imposibles porque había tanto delay, tanto retraso en ese envío de información en el que tú apretabas la tecla A y la tecla A sonaba a los 5 o 10 segundos, que supone una limitación también. Entonces, creo que es importante también decir lo bueno, pero también decir no lo malo, sino lo que queda aún, ¿no? por desarrollar, de cara a que la empresa también o el usuario entienda las vicisitudes de esto, ¿no? Por un lado y por el otro. Esto es así, pero hay que contar también con todo lo otro, ¿no? Yo soy más partidario igual de contar, oye, fíjate, este proyecto me parece excepcional, ¿eh? Yo cuando estuve en la última ponencia que tuve en México, era de salud y bienestar, y también presenté el wellness como una de las actividades profesionales que se podían desarrollar a día de hoy como inmersivas, ¿no? A través del yoga, por ejemplo. El trastorno de estrés postraumático se ha demostrado que con unas gafas de realidad virtual haciendo yoga, en vez de hacer el yoga sin las gafas, mejora mucho más esa capacidad de recuperación, ¿no? En niños con cáncer también, el tener esas gafas y vivir en un entorno inmersivo recreado es mucho mejor en la recuperación, también demostrado por estudios, que estar en 4 paredes en un hospital, o con personas con ictus. La movilidad a través de la realidad virtual permite que la recuperación de la movilidad, porque va todo a través del cerebro, sea mucho más temprana y mucho mayor que hacerlo en un gimnasio, ¿no? Típico de un hospital. Entonces creo que efectivamente el wellness, por ejemplo, es un excelente escenario para este tipo de visión, pero igualmente creo que hay que poner sobre la mesa un poco todo, sin más. Esa es mi percepción de las cosas. Bien, gracias, John. Natalia, te prometo que ya voy contigo, pero antes déjame que me cuele. Una cosita, por lo que estáis hablando de que, bueno, que los proyectos que habéis lanzado, Edgar y Soraya, han tenido público, han tenido acogida, ¿vale? Entonces, podemos decir que para una empresa, o sea, una empresa va a encontrar a su público en el metaverso, ya están sus clientes dentro. Claro, porque entiendo que es algo en lo que estabais diciendo, ¿no? Lo que estabais comentando, en lo que estamos empezando a andar. Hay empresas que ya están metiendo cabeza, pero hay usuarios que ya están buscando experiencias. Claro, es lo que comentaba, ¿no? Hay usuarios, ahora mismo, al final los proyectos, en nuestro caso, la plataforma está abierta para determinados proyectos, así llevamos unos meses, el proyecto está, por así decirlo, ya estamos, cuando lancemos en febrero al público, saldremos con 2.05, o sea, pues todo esto lo que comentaba John, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que yo veo proyectos así, me parecen increíbles, pero nosotros sí que estamos todos los días pues, luchando, lo que decía desde el minuto 1, con esa tecnología, para que tengas unos gráficos así a nivel comunidad, que entren o accedan usuarios que puedan conectarse, es decir, que yo me acerque a un avatar, que es una persona, en una escena virtual o en un espacio público, ya no solo una escena, sino en un espacio, en nuestro caso, ¿no? Que es una ciudad, es un mundo que tiene mar, que tiene montaña. Entonces tú vas caminando y vas entrando en espacios, oye, pues aquí hay un concierto. Vale, pues llamo a mis amigos, incluso comparto y acceden y puedo entablar una conversación por voz o puedo hacer ciertas acciones. Parece una tontería porque al final estamos creando, yo creo que entre todos, ¿no? Y con tanta, por así decirlo, también desinformación desde nuestro punto de vista también, ¿no? Que al final nosotros estamos creando lo que es Utopion, pero también somos conscientes que no tenemos la verdad absoluta ni nada, porque todo está en construcción, como decíamos. Pero algo tan simple como estar en un espacio donde solo se habla de una escena, sino que hablamos de una ciudad donde te encuentras con otros usuarios, es decir, que en esas escenas hay, por así decirlo, trabajas con la parte más complicada, es decir, que puedan acceder ilimitados usuarios, igual que tú entras en Instagram y puedes estar generando contenido infinitos usuarios. Y ahí sí, la simultaneidad masiva. Simultaneidad masiva. Esto es uno de los grandes retos, ¿vale? Y hablo desde un proyecto que bueno, nosotros somos un equipo a día de hoy de 25 personas, que es un proyecto que hemos salido en prensa, que está funcionando muy bien, pero que tampoco tenemos grandes recursos. Pero aún así creo que es un punto tan complicado que aunque una empresa tuviera muchísimos recursos, es algo que hay que estudiar muchísimo en el día a día. Entonces, esa parte de simultaneidad masiva, la parte de accesibilidad, es decir, queda muy bien decir que se puede acceder, como yo estoy diciendo, ¿no? Se puede acceder desde Utopion, desde WebGL, ¿no? Igual que accedes a una página web o un link exclusivo de que vas directamente a tu escena porque es tu espacio donde conectas con tu público, donde haces esos eventos y atraes al público, a tus
consumidores potenciales, como hablábamos de esa generación Z, incluso una generación de la que a mí me encanta hablar, que es la generación T, la generación táctil, los que tienen ahora niños y niñas que tienen en torno a 10 años, que están familiarizados con las pantallas, es decir, no conocen lo analógico, no tienen nostalgia como el resto, que supongo que más o menos tenemos la misma edad que estamos en esta videollamada, ¿no? Entonces, creo que también es una forma de crear espacios donde vas a empezar a conectar o marcas que de repente tienen que darle una vuelta a ver cómo se acercan a esos nuevos consumidores que consumen de una forma distinta, porque están familiarizados. Hablábamos de Zepeto, ¿no? Cómo cambia el concepto, ¿no? En nuestro caso nos daban nuestros padres la paga y a lo mejor te ibas a comprar cualquier cosa al parque con tus amigos y ahora ese dinero lo que quieres es crédito para comprar ítems exclusivos de Zepeto. Es que está cambiando el consumo y va muy rápido. Se define como la cuarta revolución industrial y es porque vamos rapidísimo. Entonces, volviendo un poco a los retos a día de hoy, en este momento en el que estamos, es esa simultaneidad, la accesibilidad, es decir, si hablamos en el caso de iPhone, de iOS, pues está todavía más acotado, ¿no? Sabemos que está el XR, sabemos que luego pasamos al iPhone siguiente y aún así es muy complicado desarrollar una app a nivel gráficos para un dispositivo como es iPhone. Si nos vamos a Android, es más sencillo subir esa app, pero también nos encontramos con que hay millones de tipos de dispositivos de Android, millones de marcas. Entonces, esto sí que yo, que lo vivo a diario y que me peleo con todos, bueno, yo me peleo como puedo, porque al final son mis desarrolladores, que son los que desarrollan en Unity, los que luchan por esto, de verdad es un gran reto y yo os voy a enseñar ahora, os voy a compartir, son vídeos grabados de eventos reales que hemos tenido, donde han accedido usuarios simultáneos, 100 usuarios en una escena, que han accedido, han llegado a un Welcome Plaza, han conectado, han ido caminando, han hecho ciertos movimientos para interactuar, han compartido o todos han podido interactuar en tiempo real mientras ven contenido, que es llamado co-watching, que por eso caen las audiencias en televisión, porque al final estamos acostumbrados, y sobre todo las nuevas generaciones, les encanta consumir contenido corto y mientras consumen contenido conectar, que es lo que pasa, por eso tiene tanto éxito TikTok, no solo por los bailes, sino porque al final esas audiencias, esos consumidores, les encanta ver vídeos cortos y además conectar en tiempo real. Es decir, según están viendo el vídeo ya están hablando, es su forma de sociabilizar. Entonces, creo que es complicado todo esto y creo que es el gran reto si hablamos de lo que yo entiendo como metaverso, ¿no? Como muchas escenas, como una evolución, como bien decía Natalia en el chat, de lo que puede ser una red social, donde también puedes dar a conocer tus productos o tu empresa, o como bien decía Edgar, hablábamos siempre de marcas que van al metaverso, o empresas o pymes, pero es que es importante que el metaverso te brinda la oportunidad de que si tú nunca has tenido recursos para crear una idea y desarrollarla en el mundo físico, si tengas la oportunidad de hacerlo en el mundo virtual, que te estás dirigiendo a una audiencia global, donde conectas directamente con tus posibles o usuarios potenciales y donde encima pues, al final te permite de forma más económica el poder crear tu proyecto dentro de un espacio virtual. Entonces, bueno, os voy a compartir simplemente lo que era, esto es en el caso de, es uno de los primeros eventos que tuvimos, que fue asociado bueno, con distintas ONGs. Se hizo para recaudar capital para los damnificados, que en ese momento empezaba la guerra de Ucrania. Esta escultura que se virtualizó pierde un poco de calidad, era un NFT exclusivo del artista Javier Mariscal. Entonces, bueno, estos eran los patrocinadores. Están sufriendo en uno de los acontecimientos más graves de la historia reciente que nos toca vivir. Así que ánimo, súmate que tenés. Entonces, aunque esto veamos que dices, ostras, los gráficos pues son un poco más limitados, pero es que a día de hoy es lo que casi permite la tecnología si hablamos de usuarios. Estos usuarios, esos avatares, son personas. Sacrificas gráfico por accesibilidad. Exacto. Y eso es lo que a mí me encanta decir en el día a día cuando me pregunta metaverso o cuando me reúno con agencias, queremos lo que ha hecho esta marca. O sea, eso es igual de lícito, a mí me parecen increíbles, me encanta lo que es esas experiencias en VR o en activaciones en concreto, son increíbles y a nivel gráficos pues es lógico que no se parecen nada. Pero es que estamos hablando de algo mucho más grande como es el poder conectar entre personas y acceder
y que en este evento pueda acceder una persona que está en un pueblo de México cuyo parque tecnológico es mucho más limitado y que a lo mejor no tiene recursos para tener un dispositivo para poder vivir esta experiencia. Entonces, ese es el gran reto, esa es la verdadera democratización, que es acercar la tecnología a todos, ¿no? Entonces, bueno, este fue uno de los primeros eventos. Yo estoy convencido que... Este es el que hablaba de Hospital Metaverse en los inicios, que era lo que es la... útiles y están siendo útiles, pero si tuviera que resaltar un enorme potencial es en el campo de la educación y en el campo de la salud. De tal manera que los avances que hagamos en uno y en otro sector merece la pena que también vayamos de la mano, de la misma manera que creo que con la empresa privada hay que trabajar las organizaciones. Vale, entonces, bueno, he puesto un ejemplo de lo que es un evento de responsabilidad social, un evento donde se monetizó, donde se vendieron más de 100 entradas, como he comentado, un ticket medio de 200 €, y lo siguiente sería un ejemplo de creador de contenido, como es el caso del periodista Nico Abad, que comenta contenido deportivo, que cómo ha querido empezar a acercarse al metaverso y lo mismo que estaba haciendo en Twitch, llevarlo a un espacio donde se virtualizó el Revival Café, que era donde era por así decirlo, donde se comentaba el último campeonato de motociclismo. Creo que era algo así, ¿vale? Que tampoco estoy yo muy puesta en motociclismo, pero era así el evento. Luego también en Estola, porque son como dos, ¿sabes? No. Exacto, yo Entonces, bueno, esto es un poco los límites. Luego, dentro de nuestro roadmap, pues obviamente está la parte de ya minijuegos, la parte de, bueno, pues personalización más acerca del avatar, en torno al avatar. Pero creo que ahora el cuello de botella es la accesibilidad, los tiempos de cargas, es decir, que no te tires media hora descargando un archivo en tu ordenador, sino que accedas directamente. Y luego está la parte de WebGL, que ni se puede utilizar y a día de hoy en todos los buscadores, y además hay ciertas acciones que no te las sostiene, ¿no? Ahora está la siguiente evolución de WebGL, en nuestro caso desarrollando con Unity, de ahí pues también desarrollar el dispositivo móvil. Esto es un poco la visión que yo puedo dar desde Utopion y lo que estamos desarrollando y llevamos tiempo pues peleando. Bueno, hay que resaltar que hemos entrado en Utopion, ¿vale? Que nos has enseñado Utopion por dentro, o sea, eso es muy chulo, ¿sabes? Poder ver un metaverso, porque no sé, es como todo el mundo estamos oyendo hablar del metaverso, pero como que poquita gente ha entrado, parece ser, aunque estáis demostrándonos que no es así, que hay muchas personas y cada vez más que están entrando en estos entornos. Vamos con las preguntas de Natalia, que ya me sabe mal que la tenemos ahí esperando que le respondamos. Bueno, nos decía si podíamos ver una demo, ya hemos visto un par, Natalia, una de Edgar y otra de Soraya, y nos decía que, bueno, que se habla de las gafas virtuales, de las Oculus, como la realidad virtual que da acceso al metaverso, pero la evolución natural pregunta, ¿no sería la realidad aumentada? Soraya, vale, Edgar, que te toca. Pues sí, bueno, es un tipo de acceso también. Digamos que actualmente tenemos lo que sería un acceso plano, ¿no? Que es el acceder pues, con tu móvil, con tu tablet o con tu PC. Lo más sencillo, evidentemente, sería utilizar la WebGL y ya está en desarrollo la WebGPU, que lo que hace es tirar ya directamente del core de la tarjeta. Y luego tenemos la realidad virtual, que es la más inmersiva, ¿vale? Que ahí tenemos ahí las MetaQuest, ¿no? Que ya se permite hacer bastantes cosas potentes, irán mejorando. Y luego, evidentemente, el gran salto del metaverso es el saltar a un formato que tú puedas utilizar todo el día, ¿no? Porque al final las gafas virtuales pues puedes estar una horita, ¿no? Un par de horitas, como el cine, ¿no? Pues entro a ver pues una experiencia, ¿no? O un evento social o lo que sea. Y a partir de ahí, pues es muy inmersivo, está muy bien, ¿no? Es algo como la máxima expresión, pero te está aislando, ¿no? Entonces hay un momento que estás tú en tu habitación, ¿no? Con unas gafas, solo. Pero la realidad mixta, que eso Apple, ¿no? Está ya a punto de lanzar su gafa. Nosotros hemos trabajado mucho con Magic Leap y con Unreal, que son los prototipos previos. No sé si alguno ha probado Magic Leap, pero siendo lo que es, ya te permite ver un poco hacia dónde va el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacen esta gafa? Pues básicamente lo que hacen es escanear en tiempo real toda la escena y entendiendo cómo es la geometría del mundo que te rodea, las mesas, sillas, etcétera, te pintan por encima pues el metaverso o una experiencia, lo que quieras. Eso, evidentemente,
cuando se desate esa tecnología que está a punto, eso va a ser una locura, porque eso básicamente lo puedes utilizar todo el día. Y luego hay una cosa muy interesante, que en vez de estar viendo una pantalla, ¿no? Esas cristales, ¿no?, que están desarrollando, lo que pintan son fotones. Entonces, al ser fotones, es luz como más natural para el ojo. Entonces, tú puedes estar perfectamente 10 horas con unas gafas de esas, que no se te cansa la vista ni nada, y al tú tener percepción del mundo real, lo que te permite es pues no sufrir ningún tipo de fatiga, ni mareos, ni nada, ¿no? Entonces, está muy bien. Yo creo que al final, un poco yo, yendo también un poco con lo que se hablaba, un poco de la evolución gráfica de todo esto, o incluso a nivel de dispositivos, yo lo tengo muy claro. O sea, realmente, a día de hoy, nosotros lo que estamos haciendo es un poco un malabarismo bastante complejo que hemos desarrollado durante estos años, que lo que hacemos es no depender del programa, ¿vale? Normalmente se diseña en Unity o en Unreal, luego te ves limitado por un montón de cosas, ¿no? Como pues eso, la capacidad de los navegadores, etcétera. De nosotros lo que normalmente hacemos es, para que todo este mundo se pinte en realidad virtual, en aumentada, en web 3D, etcétera, lo que hacemos es primero crear todo el mundo basado en una limitación de polígonos. O sea, realmente todos nuestros mundos siempre los limitamos en unos 300.000 polígonos, que eso cualquier móvil, incluso de 100 euros, puede ya moverlos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, de esa limitación de polígonos, lo que hacemos es construir un cálculo, digamos, gráfico de todo lo que son las luces, las texturas, todo muy, muy fino. O sea, sabemos dónde proyectar texturas, y el cálculo de luces no lo hace Unity o lo hace Unreal, sino que lo hacemos en programas de cálculo de luz profesionales. Lo que hacemos es luego ir downgradeando. Entonces podemos lograr que, por ejemplo, acabamos de terminar un proyecto con Telefónica muy chulo, que hemos recreado todo un edificio entero que es que parece una foto, prácticamente. Pero luego tú lo abres y son muy pocos polígonos, pero con muy buenas texturas y todo como muy bien organizado. ¿Qué es lo que penaliza eso? Que evidentemente no puedes crear mundos infinitos, o sea, no puedes crear de repente una ciudad, ¿no? Tienes que ir más como por salas. Entonces, mi apuesta es que el metaverso inicialmente tiene que ir más por como zonas más acotadas, con usuarios limitados, porque ahora mismo el tema de conexiones, en el momento que metes pues, más de 100 personas, eso empieza a cascar por todos lados y hasta habrá que esperar. Entonces, nosotros estamos yendo más como zonas acotadas, que tengas mucha cercanía con esos 10 usuarios, 20, 30, que se metan en ese momento con algo muy hiperrealista, ¿no?, a tu alrededor, y que podamos downgradear hasta que en un móvil incluso puedas acceder sin ningún problema. Pero todo es un tema de, digamos, de estudiar bien las escenas para que tenga una especie de teatralidad. El problema ahora mismo, digamos, sería sobre todo cuando vamos a mundos amplios, infinitos, que claro, en el mundo de los videojuegos eso lo tienen súper maqueado, o sea, eso no hay ningún problema porque tienes una tarjeta gráfica de la leche y tal, pero creo que todavía el metaverso no va a poder desplegar esos mundos, ¿no? Entonces, además luego tienes el limitante de las plataformas. Tenemos la de WebGL, digamos, que tiene la limitación que lo puedes abrir en PC, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la de VR, ¿no?, la de realidad virtual, que ahora mismo, como ya no dependen de PC, también tiene sus limitaciones. Y luego, en realidad aumentada, la limitación es que prácticamente todo el contenido que tú pintes por encima del mundo real lo va a estar moviendo un móvil que llevas realmente en tu bolsillo, que le está mandando la información a la gafa, que, por ejemplo, Apple seguramente vaya por ahí, ¿no?, que el móvil sea el que procese y la gafa recibe. Aunque, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que se ha colado como rumor, que puede ser que la gafa de Apple lleve un chip M1. Estamos hablando de mucha potencia gráfica. O sea, con eso podemos, en nuestro concepto, digamos, de hacer ¿no?, ese mundo un poco más inmersivo, un M1 es muy poderoso. O sea, realmente es un chip que vamos a poder sacarle jugo, ¿no? Pero una cosa también muy importante es eso, que el metaverso realmente vas a poder acceder de todas las formas. Yo creo que la que tenemos ahora mismo con pantallas, evidentemente es la One Click, es la más sencilla, yo creo que está bien. Nosotros no la vemos como el futuro porque al final hay videojuegos mucho mejores que lo que vemos en pantallas ahora mismo, ¿no?, en metaversos, porque por ejemplo, te metes en Star Citizen y te mueres. O sea, es una locura. O sea, estamos hablando de que ves hasta los tornillos de la nave, ¿no? Entonces, yo creo que el metaverso, por lo que estamos viendo un poco por las reacciones, los clientes, etcétera, se va a basar más en micromomentos que tú estés dentro para realizar una actividad, como bien decía Soraya, muy justificada. O sea, que entro porque hay un concierto de Steve Aoki, entro porque
he quedado con un colega para de repente ver el museo de no sé cuántos, ¿vale? Pero todo en entornos como muy acotados que ocurren durante una experiencia, más o menos calculamos de 1 hora más, por hora, y que luego a partir de ahí irá creciendo poco a poco. La realidad aumentada será diferente, porque la realidad aumentada yo creo que lo que va a hacer es que tú lo puedes utilizar como herramienta ya fuera del entretenimiento, porque la realidad aumentada lo que te va a permitir es colocar objetos en tu habitación, por ejemplo, para trabajar, ¿no? Y cosas así, que de repente tengas pues un panel ahí flotante de videollamadas, otro de vídeos, otro de repente aquí tengo una mesa de juego encima de la mesa, por ejemplo, ¿no? Y luego de repente llamo al entrenador del gimnasio y aparece un avatar que empieza a interactuar conmigo, ¿vale? Entonces, al final, un poco el acceso va a ser de un montón de dispositivos diferentes. Por eso, la parte más importante, que es la que estamos trabajando muchísimo, muchísimo para que ese metaverso sea como muy inmersivo y con mucha calidad, es utilizar 2 estándares ahora mismo que en la parte, digamos, de web, evidentemente la WebGL, pero en la WebGL hay un problema, ¿vale? Que yo creo que es que mucha de la potencia de la WebGL se va en los motores que se utilizan para diseñar la WebGL. Entonces nosotros lo que estamos yendo es a un lado más nativo, ¿vale? Que nos permite pues, cargar texturas y más cosas, digamos, ¿no? Y luego en la parte virtual estamos yendo a OpenXR, ¿vale? Que OpenXR, para que entendáis, es un protocolo de librerías y de forma de crear proyectos inmersivos totalmente transversal a casi todas las gafas, menos la de Apple, ¿vale? O sea, ellos no lo han firmado, pero todas las gafas virtuales y de realidad mixta que aparezcan en el futuro, si tu proyecto está basado en OpenXR, va a ser compatible hoy, y si tú vas actualizando librerías y las gafas van aumentando calidad, pues llegará un momento que será todo compatible. Por eso, ya os digo, nosotros el objetivo que tenemos es totalmente atravesar a todos los dispositivos, basado en una calidad, digamos, lo máximo que podamos, pero con todo un workflow para poder downgradearlo hasta un nivel de móvil, por ejemplo, pero que la experiencia, evidentemente, que el usuario, por ejemplo, estamos viendo que compra, el usuario no el masivo, ¿no? No el que de repente a lo mejor quiere entrar un ratito, sino el que de verdad se ha gastado un dinero para una entrada, ese, evidentemente, pues poco a poco irá teniendo un hardware que le permita tener una experiencia buena, ¿no? Entonces llegaremos un momento, yo creo, que se va a unificar todo esto y tú vas a decir, ¿con qué entro a esta experiencia? Pues en pantalla, en virtual o en realidad mixta. Entonces, ese día, claro, va a ser tremendo, y yo creo que estamos cerquita, porque cuando Apple lanza un producto, no te lanza un prototipo. O sea, no va a ser como o una cosmovisión como Meta, ¿no? Que Meta tiene un poquito del producto desarrollado, pero lo que presentó como concepto es a años vista, muchos años vista. Apple no tiene esa forma de actuar. O sea, Apple cuando aparezca con su gafas de realidad mixta, que están ya a puntito, bueno, por los rumores, va a decir, el viernes las tienes para comprar. Entonces, la locura del metaverso que hemos vivido solo por el anuncio de Meta, pensarla multiplica por 10, ¿vale? Entonces, el metaverso ya se desdibujará y ya no solo será accesible por una pantalla o con gafa virtual, sino de repente será, no, es que son cosas que conviven con nosotros en nuestra habitación, y la gente lo va a entender como eso, o sea, más que por la tecnología que tenga la gafa, eso le dará lo mismo, es decir, me la pongo y aquí delante tengo un dragón mascota, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que activará de repente una especie de nueva euforia alocadísima sobre el metaverso, porque yo lo he probado y yo he tenido en mi casa con Magic Leap una experiencia que hay de unos robots que aparecen de repente en tu habitación, empiezan a abrir unos agujeros, y en esos agujeros de tus paredes tú miras y hay otro planeta y empiezan a entrar robots que te empiezan a atacar, y como saben cómo es tu habitación, se empiezan a trincherar detrás de los sofás y todo, y cuando ves eso dices, joder, si esto es un prototipo y estamos en el día cero, porque la realidad mixta está muy verde todavía, en 20 años esto va a ser una locura, porque es que esto puede ser incluso el metaverso de verdad, que es el mezclar el mundo real y virtual y que tengas ahí un mundo mezclado, ¿no? Pero bueno, es un tema de esperar, o sea, ir con calma, intentar eso, ir siempre un poco al tope, y luego saber que hay un mundo real que tienes que cumplir, pero que tienes que manejarte en todo, ¿no? O sea, en high quality, adaptaciones a low quality, experimentación con cosas que a lo mejor la pueden utilizar 100 usuarios en el mundo, o sea, habrá un poco de todo, pero es interesante. Yo creo que la Mixed Reality va a arrasar, porque ya os digo, yo lo he probado y hemos hecho experimentos, y eso cualquier usuario
ya no es un tema de es que las gafas me marean o es que el móvil para eso juego un videojuego, cosas así, sino que esto es nuevo. O sea, el tema de la Mixed Reality no hay un antecedente. Entonces eso va a ser muy interesante y nosotros estamos deseando que ocurra porque de hecho hemos ya desarrollado proyectos con Unreal y con Magic Leap y es un tema de decir, venga, ahora a lo grande, ¿no? A proyectos grandes. Pero sí, yo creo que va a ser un Mixed Reality 40% del metaverso seguramente, porque va a ser muy fácil acceder. Virtual Reality se queda en un 20, un 30 y luego el resto, evidentemente, pues pantallitas y tal, del mundo antiguo que poco a poco se irán quedando como parte del mundo antiguo, ¿no? Las pantallitas. Natalia decía, exacto, realidad mixta y evitar el aislamiento de los individuos en la sociedad. Eso Nos es. decía Natalia. Interesante reflexión también. Bueno, Natalia nos preguntaba también, cuando hablabas, Edgar, del metaverso que nos has enseñado, que yo antes he dicho que habíamos visto el metaverso de Soraya, que habíamos visto Utopion, pero también Edgar nos ha enseñado el metaverso. Y tú hablabas de un NFT y Natalia nos pregunta si cada NFT vale solo para un metaverso en concreto. ¿Eso es así, Edgar? Bueno, el NFT lo que te habilita es la compra de un producto digital. O sea, al final, el tema de los NFTs también tiene un poco de burbuja, ¿no? Porque al final es un concepto que muy guay, ¿no? Que es como poseo algo y es mío, mío, solo mío, ¿no? Y solo lo tenemos 10 en el mundo, ¿no? Entonces eso la gente, bueno, se ha vuelto loca, se ha puesto ya a pagar millonadas por monos de estos que había en NFTs, pero al final el NFT, lo guay que yo extraigo de él es que es un contrato que lo que hace es decirte que, evidentemente, tú tienes una posesión de algo virtual y luego cosas, ¿no? Que están metidas, asociadas a eso que has comprado, que puede ser una entrada, como puede ser un objeto de arte o lo que sea. Eso es muy guay, ¿no? Porque lo que se ha creado básicamente es la notaría. O sea, yo le llamo la notaría digital, que es el que dice, fulanito lo ha comprado y además si lo revende, los beneficios van para el comprador, o sea, para el vendedor y luego incluso para el artista original. Ese tipo de cosas, pues está muy bien, ¿no? O sea, yo creo que han ocurrido, pero no es que sea de un metaverso, sino que es más del producto que has comprado, que es tuyo, ¿no? Entonces, luego, en ese metaverso que se está creando un poco interoperable, que sea en todo, yo creo que sí que llegaremos a un punto en el que eso se está empezando a hacer un poquito, ¿vale? Estamos en algunas reuniones ya con algunas empresas grandes, que cuando yo compro algo en uno, tenga esa cantidad de polígonos que hablaba antes, ¿no? Por debajo siempre de 350.000 y para objetos a lo mejor están en 6.000 polígonos, una cosa así, que tú puedas llevártelo de un metaverso a otro como es que yo me he comprado este cuadro, ¿no? Que es de tal artista, ¿no? O tengo este casco, ¿no? En mi avatar. Entonces, llegará un momento que cuando esto lo unifiquemos, eso va a ser la fiesta, claro, porque ahí sí que tú vas a poder llevarte esas posesiones de un lugar a otro, ¿vale? Pero eso requiere esa negociación de la interoperabilidad y negociación del cómo montamos los metaversos para que tú puedas saltar de uno a otro, ¿vale? Que eso va a ser muy jodido, porque ahí, básicamente, en el mundo web es muy fácil, porque son links. Al final tú puedes saltar por ejemplo, de Utopian, ¿no? Puedes ir a Decentraland con un link, porque estamos en entorno web. En un entorno virtual es un poco más complicado porque tienes ahí a las grandes plataformas, está Meta. Entonces, Meta, claro, de repente te puede decir, no quiero que hagas link entre metaversos porque me jodes mi metaverso, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, llegará un momento que tendrían que tirar la toalla y decir, venga, linkaros entre vosotros porque si no todo esto explota, ¿no? Pero lo importante es eso, que va a llegar un momento que ese NFT tú lo puedas llevar de un lugar a otro, tengas la sensación como de, wow, estoy aquí en el de Disney, me acabo de ver una experiencia de una película nueva de Avatar 5, yo qué sé, y de repente quiero ir al de Meta, que hay un concierto. Entonces, abres un portal, por detrás habrá una interconexión de, oye, el usuario que viene, que se llama fulanito, tiene este avatar, me descargo todos sus assets y tal, y cuando apareces en el nuevo metaverso, has tenido una experiencia fluida. Cuando eso lo logremos, ahí vamos, fiesta, ¿no? Porque es el día cuando todos estos ítems virtuales que tú has ido poseyendo incluso van a tener un valor, ¿vale? Porque incluso no solo será, tengo un objeto chulo que me compra en un sitio, sino que incluso habrá cosas que te habiliten, cosas que tú puedas hacer dentro de ese metaverso, como por ejemplo volar, no sé, o de repente, por ejemplo, invitar, ¿no? A gente a un sitio, cosas así que te permitirá tener un poco como skills, ¿no? Que te permitan tener una experiencia mucho más guay si tú lo has adquirido. Yo creo que ahí un poco está el negocio, pero sí, o sea, al final ahora mismo es un poco como algo que vive en la blockchain, ¿no? Y es un poco, ocurre en tu wallet casi. Ya hay metaversos que tienes tu propio NFT que solo se puede utilizar en ese metaverso, pero luego
habrá ese marketplace enorme que tú lo lleves de un lugar a otro, incluso puedas venderlo, comprarlo de forma mucho más natural. Pero tiene mucho recorrido. Lo único que está ahora en ese momento de darwinismo, que ha habido una hostia enorme. O sea, estamos hablando de, no sé si ha caído un 70%, algo así, el OpenSea y todos estos, pero porque se tiene esas burbujas, que ocurren micro burbujas, son necesarias. La VR lo tuvo, la realidad aumentada lo tuvo, todo lo ha tenido, y son necesarias para depurar un poco lo que es, pues eso, ruido, lo que es marketing, lo que es que no vale, versus lo que los usuarios quieren. De hecho, el metaverso está a punto de tener una pequeña burbuja donde habrá de todo. O sea, habrá explosiones y caídas. Ya habéis visto lo de Meta, ¿no? Que tenía su pequeña caída. Bueno, pequeña, grande. Pero luego todo se recompone, porque la cosmovisión a la que vamos es muy chula. Entonces, diremos, vale, pues ahora por aquí, ¿no? Ya está. O sea, esos titulares del metaverso ha muerto, la realidad virtual ha muerto y tal, tenemos un listado nosotros que lo vamos haciendo con todos los que van saliendo, lo vamos colocando un poco por orden cronológico y es súper divertido porque la realidad virtual ha muerto desde el primer día que empecé yo en 2013, ya estaba muerta. Decían, esto no puede triunfar porque no sé qué tal, tal. Y de repente cuando han pasado ya 10 años y digo, joder, pues hemos facturado bien, ¿eh? O sea, no está mal. O va a ser que No está tan muerta, ¿no? Entonces, bueno. Bien. Perfecto, gracias, Edgar. John había levantado la mano. John, sí, nada, apuntar algo a lo que ha dicho Edgar en el caso de los NFTs, que lo ha dicho muy bien. El caso actual, yendo a la pregunta porque si vale solo a día de hoy, el caso actual es que el NFT, la diferencia con una skin de que te puedas comprar en un videojuego, la única diferencia a día de hoy que existe es que gracias a la blockchain, si inviertes puedes ganar o perder dinero. Esa es la única diferencia, porque a día de hoy, como Edgar bien ha dicho, hay unos problemas, que son normalmente la retrocompatibilidad, que si yo tengo aquí, desarrollado en el motor Unreal Engine 5, en unos gráficos excelentes, mi polo de Nike, llevármelo a otro entorno, quizá en low poly, con Unity, ahí está el problema, ¿no? Sí que es cierto que esto lo he estudiado en distintas blockchain, que se están creando determinados arbitrajes, oráculos intermediarios, donde tu NFT, si te dice que tu polo es negro, talla no sé cuál, con tantos polígonos, con la marca tal, lo que hace es que cuando tú lo envías del metaverso A al metaverso B, en el medio un oráculo con inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera, lo que hace es rescatar esa información y hacer un modelo tipo. Es decir, no va a ser igual, no va a ser el reflejo del metaverso A, porque directamente es que la gráfica de ese metaverso B no es la misma que la de la A. Sí, eso, va por ahí, yo creo, sí, sí. Bueno, de hecho, a ver, yo lo suelto, ¿eh? En 10 años estamos todos despedidos, porque no sé si habéis jugado el chat GPT-3 con la IA, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Sí. Que se está yendo a las manos. Entonces, claro, yo creo que de verdad que ahora mismo es como, qué guay. El otro día, por ejemplo, programamos una capa de WGL que lo programó un chat de inteligencia artificial diciéndole, oye, ¿cómo harías tú un player de no sé cuántos? Y nos devolvió un código, ¿vale? Ojo, porque puede ser que el metaverso, incluso ahora mismo no somos conscientes, no sea un rollo de lo que nosotros estamos planteando como creadores y punto y ya está. Es que lo mismo llega un momento que hay una inteligencia artificial que a gran parte de los usuarios lo que le hace es, ¿qué quieres ver hoy? Le dice, una playa, ahí, no sé sí, qué. Sí. Ahí Edgar ha hecho un muy buen apunte y es la actualización de librerías, que es el problema actual de los videojuegos a la hora de evolucionar gráficamente. En el metaverso se puede, tío. Claro, entonces estamos ya. Eso con inteligencia artificial va a permitir que el metaverso siempre sea escalable a través de la propia inteligencia artificial, que va a ser el constructor inmediato. Sí. Pero que yo lo esperaba todo eso a futuro, pero es que se ha ido, o sea, que la última semana estamos asustados, ¿eh? O sea, crea terrenos y todo, claro, código. O sea, es que tú le dices, hazme no sé qué, y de repente te devuelve eso con sentido, incluso te hace un diseño, ¿no? Ya tal. De hecho, Meta, ¿sabéis, no? Que está ya trabajando en un metaverso que tú dices playa con palmera, no sé qué, que evidentemente es un poco sencillote, pero que estamos hablando que en 10 años a lo mejor hay un metaverso que es el creado por las marcas y que es el que los artistas te plantean, ¿no? Como toma, este es mi metaverso, mi experiencia, como yo sé lo de Deepak, ¿no? Soy Deepak y tal, pero es que luego va a haber mucho de que me apetece y yo se lo digo al Alexa y a 3.0 y de repente me pinta un metaverso a tope de gama que es que no ha modelado nadie. Entonces, es la hostia, tío. O sea, porque eso yo creo que es que antes era ciencia ficción, pero yo esta semana última
yo creo que no es ciencia ficción ya, ¿eh? Porque tienen acceso a información que aunque tú la tengas, igual no recuerdas, pero es que ellos la buscan de todas las librerías y de todos lados. Y pensar que esta IA no está conectada a Internet. O sea, que todo lo que nos está devolviendo ahora mismo en estas pruebas que hemos hecho es standalone. O sea, como lo conecten a Internet, es que de verdad que esto va a pegar un acelerón de la hostia, pero para bien y para mal. Claro, porque lo que va a hacer es, pues evidentemente, un tipo de mundo que es descontrolado, que no sabemos lo que puede ocurrir ahí a partir de ahora. Pero bueno, siempre hay que adaptarse, evidentemente. Pero ya está aquí, ¿eh? O sea, yo el otro día ya te digo que yo lo veía como futurismo, pero el otro día dije, además la prueba que le hice, os la cuento rápido, ¿vale? Le dije, créame una historia de planetas en el espacio. Y me creó una historia, Le dije, agrégale dinosaurios. Y agregó dinosaurios, ¿vale? De puta madre, tal. No, se hizo ayer una prueba con una canción de Drake en la que se le cambiaban palabras de la canción de la letra con la voz de la IA, y es que hacía la propia canción con el reconocimiento vocal de Drake, hacía una canción entera. O sea, es que el reconocimiento vocal de la voz del cantante, le fabricas tú la canción con la IA y te la canta con su propia voz. De mano. Claro, yo, por ejemplo, aquí le hice la prueba de fuego, que fue después de que tenía yo una super historia con planetas, dinosaurios, yo le iba metiendo un poco cosas frikis, ¿no? Y de repente digo, mete a Julio Iglesias, ¿vale? Pero así, en random, ¿vale? Y de repente, al loro, lo tengo en pantallazo, que tenía pensado luego hacer un post. Me dice, Julio Iglesias es muy famoso, pero creo que con la trama que estoy creando no tiene sentido meterle porque destruiría el arco argumental, Digo, bueno, pues méteme bombas nucleares, ¿vale? Y le dije así. Dice, no, porque como me has dicho ya Elfos, yo lo que he hecho es suavizar el contenido del cuento y es infantil. El añadir bombas nucleares no es ético. Digo, ya está. Tiene dominancia. Es interesante, es apasionante, pero da miedo, ¿eh? La hemos liado. O sea, de verdad, entonces, eso es que ya está aquí. Sí, Aquí, Lourdes, yo siempre me digo que yo el metaverso antes lo decía como realidad virtual, gamificación, ¿no? Pero inteligencia artificial, esto es casi a día de hoy, es obligatorio. O sea, el poder operar a una persona con una máquina Da Vinci, estando tú aquí en España, a una persona de Estados Unidos, que tú a la máquina le envías unas órdenes y la máquina sola interpreta esas órdenes y opera ella misma con mayor exactitud que tú con un bisturí, eso ya es, o sea, son innovaciones tremendas. Eso, ¿eh? O sea, me refiero que para ámbitos sí que es verdad que es increíble el tema sanitario, obviamente, pero creo que se descontrola, como dice Edgar. O sea, claro, piensas eso y muchas compañías dirán, empiezo a implementar ya la IA y empiezo a echar a desarrolladores aquí que me sale. Es una locura, de verdad, que yo estoy asustado, ¿eh? O sea, yo el otro día, yo dije, pues me decía Jota, que nuestro programador, decía, tío, que lo que viene es muy heavy. Y yo, nada, tío, tal. Entonces ya nos hizo una prueba y de repente programó un puto proyecto en la inteligencia artificial, que nos dio el código, o sea, y nos hizo sugerencias. Y de repente dije, claro, y decía Jota, joder, que de puta madre, porque es un ayudante, pues yo le voy preguntando cosas y me devuelve el código. Pero claro, para el metaverso, es que ahora mismo lo estamos hablando un poquito, pues porque están los NFT, la realidad virtual, etcétera, pero es que si venimos el año que viene, venimos aquí con un 30-40% ya de inteligencia artificial, porque es que hasta el render del metaverso, o sea, la renderización, con todo lo que viene hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Que no haya un cálculo de luces, etcétera, sino que lo que hace es interpretar ella un poco como lo que cree que tú estarías viendo, eso ya se está haciendo también. Entonces, hostia, pero claro, eso ya entra en el terreno de especulativo, pero que ya os digo que yo, de verdad, yo lo esperaba todo eso como muy a largo plazo, pero en estas últimas semanas yo creo que hemos entrado en una era nueva muy rara, muy rara. Muy rara. O sea, yo le llamo rara. Esto, para los que nos estén viendo y lo quieran visualizar en una película, tenéis ahí Minority Report, donde ya sabéis que Tom Cruise va por la calle y se le aparece publicidad personalizada en primera persona. Eso es inteligencia artificial que te reconoce y te da la información que sabe que a ti te va a traer. Entonces, es un poco, bueno, ahí hay mucho mundo. Es heavy. Soraya, querías aportar algo. Sí. Sí que hemos utilizado, no para desarrollos, pero sí que es verdad, para nivel creativo, al final hay un montón de plataformas de IA que al final vas definiendo conceptos, ¿no? Pues un espacio con neones de estilo surrealista y al final te genera una imagen. Y no digo que eso sea ya el desarrollo, la virtualización, el espacio, pero sí que te empieza a generar ideas, ¿no? A nivel creativo. Parece una tontería, pero te está ayudando mucho. Y yo también he visto desde notas de prensa, o sea, que te transcribe un artículo sobre un tema. Es brutal.
Es brutal. Y luego... Lo que decía Edgar, de aquí a 10 años todos despedidos. O sea, pero bueno, habrá que resetearse también, que adaptarse a los nuevos tiempos. Ya dicen que la primera esto que va a desaparecer es la mano de obra de las fábricas, por ejemplo, para actividades muy básicas. Sí, es curioso, ¿eh? Pero bueno, al final el ser humano siempre encuentra luego como se abren otras oportunidades. Se abren otras oportunidades, eso ha ocurrido siempre, ¿no? O sea, sí. Pues hay profesiones que desaparecen y otras que van surgiendo. Bien, pues vamos a cerrar la sesión con la última pregunta, que es de 79VQEE, que dice: hola, cuando hablamos de simultaneidad masiva y de la limitación de proceso, ¿será algo que con la computación cuántica mejorará e incluso pasaremos de las gafas de realidad virtual a los trajes de realidad virtual? ¿Cuándo creéis que pasará esto? Interesante pregunta. Hostia. Bueno. Ahí la dejo. Bueno, no sé si alguno queréis hablar. Yo si no... Dale, John. A ver, lo cierto es que la computación en la nube está, aunque está al alcance de muy pocos y está en desarrollo, ¿vale? Esto se hablaba mucho de la computación en la nube a la hora de atacar blockchain, por ejemplo, ¿no? Con un 51% de ataque masivo a una blockchain se podría destruir, piratear, bueno, etcétera. La computación en la nube es algo que si los ordenadores ya tienen limitaciones, la computación en la nube ya no está al alcance del público. Por lo que, ¿podría mejorar el proceso? Sí, por supuesto. Al final va adherido también a la computación en la nube, va adherida la computación cuántica, perdón, y va a ayudar. De ahí a que pasemos de las gafas VR al traje, no es necesario, o sea, ya podemos estar con el traje porque el traje ya se emplea para el renderizado en películas, ¿no? Lo habréis visto sobre todo en Avatar, el traje áptico con los puntos sensores, etcétera, etcétera, de movimiento, que incluso se lo ponen las personas para hacer movimientos de animales, que después son animales, pero son personas haciendo, ¿no?, las posturas. Entonces, el traje ya se puede utilizar, al igual que plataformas de movimiento, para aumentar esa experiencia inmersiva y que no te veas pues sentado en tu silla, pero en el metaverso moviéndote, ¿no? ¿Cuándo creo que esto pasará? Bueno, lo que te he comentado, ya se puede experimentar las gafas VR, el traje, los guantes. Nos quedan otras muchas incógnitas ahí, ¿no? Los sensores de olores, los sensores de tacto, pero bueno, todo eso ya se está también desarrollando poco a poco, muy verde. Estamos hablando ya de mejoras que tienen que llegar. Todo esto lo podríamos quizá asemejar a ese Ready Player One, ¿no?, en el que se utilizan todo tipo de dispositivos y se puede trabajar, se puede entrar en entornos gamificados, competir en los eSports, ¿no?, que ya se ha hecho alguna experiencia, pero a día de hoy, pues el tema de la computación cuántica sabemos muy poco, por lo menos los ciudadanos base, y muy pocos pueden experimentar con ella. Esto está al alcance normalmente de gobiernos o empresas privadas con mucho dinero e intereses más bien militares o de determinadas inteligencias a la hora de desarrollar, pues bueno, redes neuronales, etcétera, etcétera, que ahí ya es otro mundo totalmente distinto y que a la hora de ser una pyme dudo mucho que puedas aplicar o llegar a comprar. De todas formas, lanza la pregunta de simultaneidad masiva y nosotros lo referíamos más como al poder, algo tan simple como que muchos usuarios accedieran a una escena. Claro, esto ya es la evolución de la evolución de la evolución. Eso se ha hecho a día de hoy. Con computación en la nube se ha hecho en un proyecto que se llama Scavengers, que es un videojuego, se hizo la prueba más alta de 8.000 usuarios de forma masiva y además con colisión entre personajes, ¿vale? También te digo que era un sin Dios, que no se veía nada. Tú imagínate si has jugado a un juego como World of Warcraft, a un videojuego multijugador masivo online, cuando se hacen unas raids, que son batallas, ¿no? 5 frames ahí, ¿no? Exactamente, o sea, tus frames bajan, además no ves nada, si además metes determinados efectos visuales ópticos, eso parece que aunque no tengas epilepsia te puede causar una, entonces, pues es un poco, bueno, incómodo incluso, diría, tanta simultaneidad. Que baje la resolución, es que hay niebla, cambia el clima, que se puede geolocalizar, pero sí, estamos hablando a lo mejor de proyectos de, pues lo que decías, ¿no?, multijugador. Yo sí que he visto proyectos de multijugador que de repente hay millones de usuarios que no se ven casi las escenas, pero es verdad que son proyectos que a nivel, además, acceso se accede desde otros dispositivos, una consola, etc. O sea, estamos hablando de... Sí, hay un problema ahí siempre que va a ser también la infraestructura que haya en cada país, ¿no? Por ejemplo, tú te vas nosotros cuando hemos estado en proyectos en Qatar, ¿no? Pues Qatar son ciudades que parten de cero, entonces, claro, le meten ahí 5G a tope, todo fibra a tope y tal,
perfecto, ¿no? Pero luego de repente, no sé, ahora en México que hemos estado, incluso la conexión 4G, joder, o sea, había lugares que es que no iba a internet directamente. Entonces, claro, este futuro que viene, pues habrá baches, ¿no? Porque al final, incluso en España, el 5G no es 5G. No sé si sabéis que las antenas son 4G Plus con añadidos ahí que les ponen para que emitan en medio 5G. Si fuera nativo, tendrían que gastarse miles de millones las operadoras que no se los han gastado. Entonces, para eso es una especie de 5G fake, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, todo esto es chulo, pero luego llegan... normalmente no suele venir del mundo que ya está creado, ¿no? Porque ahora mismo es la operadora, me da conexión y tal. Es que luego te viene un Elon Musk, te llena de satélites el cielo, dice conexión a través de satélite. Entonces, luego en el momento que lo mejores, vas a tener a lo mejor esa conexión, pero ya no porque dependas de la operadora de tu país, sino que es que estás directamente contra esos satélites que es que están ya en el cielo, o sea, directamente, ¿no? Ya hay esa conexión y ya hay gente que está utilizando los satélites de Elon Musk para conectarse las montañas de Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber pues, un montón de oportunidades de negocio tecnológicas que todavía no están ni dibujadas. Que ahí es donde, incluso hablando de pymes, ¿no? Porque estamos en un foro de pymes, yo creo que la clave de muchas pymes no es pensar como tanto en local, ¿no? Como al final es un poco lo que te puede ocurrir, ¿no? De pues, una pequeñita empresa y tal, sino a lo mejor tu pyme lo que hace es focalizarse en un invento que de repente lo patentas y se convierte en una solución de estas mundiales y lo petas de repente, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ocurrir bastante. De hecho, va a una velocidad todo esto del el metaverso y todo lo que viene, que realmente lo que nos estamos dando cuenta es que los gigantes lo que quieren son a los rápidos, no a los grandes, ¿no? Porque al final el grande, luego muchas veces es que les cuesta mover ficha. O sea, es que lo que le ha pasado a Meta con su metaverso, que cuando lo ha mostrado era como, pues vaya, ¿no? Es porque, claro, cómo tú mueves a departamentos de miles de personas con un concepto que la mayoría ni entiende y los pones a currar, es que yo ni podría hacer eso. Eso no lo explico, porque primero tendrías que hacerlos a todos una especie de campamento de verano para meterles que es el metaverso, todos hablar ahí tal, no sé cuánto, y ya con todo el mundo está súper focalizado y tal, pones a currar, pero es que no lo han hecho. Entonces, claro, al final hay gente que cree en el metaverso, el otro que está en redes sociales y la han llevado al metaverso. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? Que ahora los que ganan son los rápidos, son los pequeñitos rápidos que van tú como un pez en el agua y que las grandes es que no nos pueden seguir, de verdad. O sea, de hecho, en España hay empresas que van muy por delante de empresas multinacionales de metaverso, que cuando incluso hemos estado nosotros en reuniones hace poco en Los Ángeles, que yo decía, aquí se nos van a comer y tal, y la gente alucinaba con lo que estábamos haciendo en España. O sea, flipan. Entonces es un tema básicamente de valentía y luego también de saber cuándo crecer y cuándo no crecer, porque también el problema de esto es que si tú creces muy rápido y de repente te dices, ya he encontrado mi hueco, claro, en un mundo con tantos cambios como está viendo en el metaverso, es que a lo mejor a los 6 meses tu valor es cero directamente, ¿no? Como lo que ha pasado ahora con las criptos, ¿no? Que de repente es pum, y de repente ha habido una caída, luego volverá a subir, evidentemente, pero yo creo que ahora la clave, un poco mi recomendación sería ser muy ágiles, tener una estructura que se va a adaptar a cambios radicales súper bestias y la clave es sobrevivir. Y cuando luego seamos todos viejitos, digamos, joder, estuvimos ahí y nos lo pasamos de puta madre, ¿no? Un poco porque se construyó un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo Internet. Y haber estado allí, pues yo creo que en esas épocas que son las de ahora, pues es un honor, más allá del business, del negocio y todo. Yo por ya, como decías, Lourdes, de finalizar, ¿no? Un poco por cerrar en torno a las empresas, yo sí que animaría a la mayoría de las empresas que tengan, bueno, que puedan por recursos empezar como esa integración en metaversos, porque es verdad que yo cuando tengo reuniones dicen, pero ¿de qué presupuesto estamos hablando? De verdad no es tan cara la tecnología, son proyectos que están muy bien engranados, con un equipo detrás, que al final no es tan caro crear un espacio o alquilar un espacio para hacer una acción o hacer algo de gamificación, el empezar esos primeros pasos en el metaverso, y sí que les animo a salir un poco de la zona de confort. Hay muchas empresas que ya están creando agencias gigantes y agencias no tan grandes que están creando sus departamentos de metaverso y que ya trabajan con distintos metaversos y en función del target al que se quieren dirigir o cómo se quieren posicionar, pues al final ese proyecto deciden hacerlo con un metaverso u otro. Entonces sí que les animaría a empezar a integrarse, a hacer acciones, a empezar como en pequeñas acciones que a lo mejor ahora no son muy rentables, aunque sí que
pueden serlo si realmente, como decía antes, se hace una estrategia o un proceso por fases. Ahora comienzo aquí en el metaverso haciendo esta acción, haciendo comunicación, diferenciándome a lo mejor de la competencia, pero va por fases y voy desarrollando y creando esa comunidad también en un entorno con más posibilidades. Entonces sí que les animo a empezar a entrar y sobre todo a tocar la tecnología, que es así como se aprende. Genial, pues qué buen cierre, Soraya, porque bueno, es un poco, cerramos como habíamos hablado al principio, ¿no? Que estamos en un momento de aprendizaje, un momento de empezar a dar pasos, pues bueno, es un buen momento para empezar a meter cabeza, ¿no? Ya ver de qué va todo esto y hacia dónde evoluciona. Bien, pues sí, nos hemos pasado 15 minutitos hasta que llega la sesión, que no el metaverso, estaría muy chulo, como habíamos dicho antes, volver a hacer esta sesión dentro de un año y ver en qué punto estamos, ¿no? Porque bueno, yo no sé vosotros, a mí ni se me pasa por la cabeza, o sea, no soy capaz de imaginar en qué punto podemos estar en cuanto al metaverso y estas nuevas tecnologías. Edgar Martín Blas, John Fernández y Soraya Cadalso, de verdad que muchísimas gracias por habernos contado todo lo que nos habéis contado, por darnos tantísima información y espero que todas las personas que han estado acompañándonos hayan aprendido muchísimo y por lo menos que hayan aclarado un poco las ideas. Muchísimas gracias y a ver si es posible vernos de nuevo el año que viene.